Jacob's Ladder, o La escalera de Jacob como la conocimos popularmente, es una película del año de 1990, dirigida por Adrian Lyne y escrita por Bruce Joel. Esta película nos pone en la piel de Jacob Singer, un ex soldado que combatió en Vietnam, que tras una clase de sucesos vemos cómo este afronta su pasado en Vietnam a tal punto que sus pesadillas logran afectar a su cordura y empiezan a tomar más parte en su presente. La escalera de Jacob es una de esas películas que no las podemos ver solo una vez, ya que sus simbolismos, temas hacia las creencias y demás cosas nos hacen volver a la cinta y analizar cada punto de esta. Desde el inicio de la película podemos ver cómo Jacob afronta los hechos de su pasado, con constantes pesadillas que cada vez van tomando más forma en el entorno de nuestro protagonista. A partir del suceso del tren que casi atropella a Jacob y este mira a diferentes caras observándole, este comienza a caer más en las pesadillas que le siguen desde Vietnam. Y es que, como se nos explica en la película, Jacob fue parte de un pelotón que desgraciadamente sufrió un ataque del que muy pocos sobrevivieron, aquí incluido Jacob. Debido a constantes flashbacks de este hecho, es que nos podemos dar una breve idea de lo que sucedió aquel día del ataque y cómo Jacob logró sobrevivir a este hecho. La película constantemente nos bombardea con estos flashbacks, mientras que el mundo en el presente de Jacob se empieza a deformar. Este empieza a ser atacado y acechado por demonios, mientras que cada que va avanzando la película, Jacob empieza a decaer más en un infierno mental del que piensa se está volviendo loco. No solo por los hechos de Vietnam, los cuales le siguen afectando y por los cuales llega a cierta conclusión de que lo que les pasó ese trágico día de su ataque no fue nada normal, ya que según Jacob, este no se acuerda de nada. De hecho, los pocos flashbacks que nosotros observamos en la película es de lo que constantemente este se va acordando de lo sucedido aquel día. Tormento el cual nuestro protagonista no solo sufre por Vietnam, ya que en el momento que este se encontraba en el servicio, su tercer hijo y el más querido para él, Gabe, sufre un desastroso accidente donde este es atropellado por un auto, hecho el cual destruye más la salud mental de Jacob. Sumado a un divorcio que tuvo tras la muerte de su hijo, se podría decir que Jacob se encontraba bastante mal mentalmente para este punto. Pero, ¿de qué viene en sí la escalera de Jacob? Si nos vamos al ámbito de la fe, se dice que la escalera de Jacob fue soñada por el mismo patriarca. En el libro de Génesis se nos habla que debido a un inconveniente por quitarle la primogenitura a su hermano mellizo Esaú, este intentó matarle y tras huir de él al ver que la noche caía decidió quedarse dormido, y es aquí en este sueño que tuvo donde observó una gran escalera la cual conectaba este mundo con los cielos, donde se podían observar ángeles los cuales subían y bajaban. Una escalera la cual está presentada como la divinidad y la conexión entre los humanos y Dios, una conexión directa en la que según varias interpretaciones se podría alcanzar la salvación y hasta cierto punto el ascenso espiritual de cada persona. Aunque según palabras del mismo escritor, este basó directamente su guión influenciado en el libro tibetano de los muertos, el cual se basa en la creencia budista de que la muerte no es el final absoluto, sino una transición hacia un nuevo estado de existencia, un estado basado en el alma, la cual después de la muerte, ésta puede ofrecer ayuda al difunto. Temas como la muerte y el volver a nacer espiritualmente son características y experiencias particulares asociadas al libro, en el cual según se puede alcanzar una liberación espiritual. Bases las cuales están bastante asentadas en el transcurso de la película, ya que podemos ver ese infierno y sufrimiento mental al que constantemente es expuesto Jacob, un infierno que lo persigue cada vez más, que aunque este tenga a su hijo y su actual novia Jessay, este se siente que no tiene absolutamente a nadie en el infierno que está pasando. Aunque sí, están sus ex compañeros de su antiguo pelotón en Vietnam, pero aún esto, sabiendo por todo lo que pasa Jacob y el infierno el cual ellos mismos vivieron, al final estos deciden abandonarle. Aunque técnicamente sí había una pequeña ayuda en este infierno para Jacob, un ángel.
Desde el principio y gradualmente en todas las ocasiones en las que se nos muestra a Luis, este aparece para ser como una especie de calma en medio de la tormenta que sigue a nuestro protagonista, hasta cierto punto en el que Jacob casi siempre lo miraba como una especie de ángel. Según él, Luis era su salvavidas. Aunque este solo era un simple quiropráctico, podemos observar cómo en diferentes ocasiones de incertidumbre, este logra darle una pequeña guía a Jacob, incluso sacándole del hospital donde éste seguía teniendo visiones tétricas de un hospital infernal donde se veían cuerpos tirados, mutilados y diferentes torturas que dan alusión a la inminente decadencia de Jacob a los abismos infernales de su mente. Luis actúa como una especie de salvador en este momento. Inclusive este hace una alusión a una frase de un filósofo alemán donde decía algo que nos empieza a dar ciertas pistas del por qué Jacob sufre tales acontecimientos, y es que según palabras de Luis, lo único que arde en el infierno es aquella parte que no dejamos salir de nuestras vidas. Aquellas vivencias pasadas y hechos que nos torturan constantemente son los que están ardiendo en el infierno. Y mientras más abracemos esos sentimientos y esas vivencias que alguna vez nos hicieron sufrir, veremos esos demonios destrozándonos. Pero si en cambio logramos alcanzar esa paz, esos demonios se convertirán en ángeles, los cuales nos ayudarán a alcanzar esa liberación espiritual que tanto se anhela. Ya casi al final de la película nos damos cuenta que todos los sucesos que estaban volviendo prácticamente loco a Jacob eran por causa de una droga muy poderosa, la cual se llamaba la escalera. Droga la cual el gobierno puso en la comida del pelotón en el que se encontraba Jacob para, según ellos, crear una especie de super soldado más agresivo y violento. Y sí, la droga generalmente funcionó como lo esperaban, aunque no precisamente con su enemigo. Al momento de que esta droga hacía efecto en el cuerpo de una persona, esta se volvía completamente agresiva. El problema era que estando bajo los efectos no podía distinguir quién era tu aliado, haciendo que directamente el mismo pelotón se empezaran a atacar entre ellos mismos, matándose uno a otro y dejando prácticamente un desastre del que no se volvió a hablar. Inclusive la película lanza cierta crítica hacia el gobierno de aquellos tiempos, el cual se tenía entendido había ciertas teorías y testimonios que estos hacían casi lo mismo con ciertos soldados, lo cual obviamente estos negaron que alguna vez hicieron tal cosa. ¿Te fijaste que dije que técnicamente todo el pelotón en el que se encontraba Jacob se mataron unos a otros? Y esto incluyendo al mismo Jacob. Y al final de la película podemos observar cómo Jacob es trasladado a una base cercana, donde al final este termina muriendo. En un giro bastante inesperado, hecho el cual sucede luego de que este entendiera que los sucesos que vivió en Vietnam sí estuvieron causados por culpa del gobierno y de la droga que se les puso en la comida de cada uno de ellos, haciendo que Jacob alcanzara cierta paz que no había tenido, entendiendo y dejando ir aquellas memorias y hechos que le atormentaban, llegando a un estado de paz incluso para encontrarse con su hijo Gabe a los pies de una escalera, las cuales este junto a su hijo logra subir, dando a entender ese ascenso espiritual de Jacob. Al final, a pesar de todo el infierno que Jacob vivió en Vietnam y lo sucedido tras ser víctima de unas constantes pesadillas y hechos que lo atormentaban, este logró alcanzar esa liberación espiritual y dejar atrás el infierno que constantemente le atormentaba, muriendo con una expresión de felicidad, dando a entender esa liberación del personaje y dando fin a esta película. Se podría decir que en el mundo en el que se encontraba Jacob era como una especie de purgatorio. Pasamos viendo constantemente los flashbacks que este tenía de Vietnam, pero no eran flashbacks, eran los sucesos que pasaban en la actualidad de Jacob, y que este constantemente se trasladaba a este purgatorio o limbo donde vivía atormentado por demonios a su actualidad, donde estaba sufriendo los sucesos tras el incidente por el químico que los volvió locos. Básicamente para ese punto Jacob ya estaba muerto. Lo que sucede es que este seguía atrapado en ese limbo existencial, un mundo paralelo que él pensaba era su actualidad, pero que en verdad era una prisión en la que él no podía alcanzar esa cierta paz, donde este era atormentado por los demonios que le acechaban, hasta que este al final pudo lograr su verdadera paz y ascenso espiritual, es que pudo morir tranquilo y dejar ese infierno atrás.
Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a mi canal, donde subo análisis de cine, anime y videojuegos. Aparte de esto, quería preguntarte, ¿tú cómo interpretaste esta película? Ya que muchos de nosotros tenemos diferentes opiniones y más en esta clase de cintas que dejan muchísimas cosas para analizar y teorizar. Si tienes algo más que agregar, puedes escribirlo en la caja de comentarios, donde lo estaré leyendo a todos y estaremos debatiendo ahí. Sin más que decir, gente, yo aquí me despido. Chao.